de todo. Abraham tenía el sustento no para mantener a Agar, sino para mantener todas las mujeres que él tuviera y a la descendencia que fuera. A nivel de recursos financieros lo tenía todo. Eso era un desacierto, una locura, algo descabellado, y tomando más en cuenta el vínculo sanguíneo que tenía con su hijo, porque más allá de que Agar era una servidora, el hijo de él era de él. O sea, que esto lo conmovió bastante. Pero ¿qué pasa? Vemos que en el verso 12, el mismo Dios de Abraham le dijo, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que dijere Sara, oye su voz. Oye esto. El Dios de lo imposible, el Dios de la misericordia, el Dios de la justicia. Lo digo porque el que no conoce a Dios, que es un sinfín de conocimiento mientras profundizamos en él, dirá, pero ¿y qué Dios es ese? Es un Dios maravilloso para quienes lo conocemos. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Ya Jehová había dictado una promesa sobre Abraham, iba a tener descendencia infinita. Abraham, en su desesperación, oyendo la voz de Sara, más que la del propio, porque él confiaba en Dios plenamente, él dio un desacierto en su humanidad y quiso ayudar a Dios proveyéndose un hijo con su sirvienta. Amén. Pero aún así había una promesa de Jehová sobre él. Podemos y conocemos de casos, podemos ver y conocer de casos donde Jehová dando una promesa, nosotros atentamos contra ella, y es el ejemplo de Moisés, quien tuvo la promesa de entrar a la tierra prometida, y aún así Jehová cumplió su promesa metiendo al pueblo, pero dejándolo a él afuera. Lo que le quiero decir que Jehová, aparte de misericordia y poderoso, también él es justo, y él no se contradice a sí mismo. Él puede cumplir las cosas, pero lo que a ti te atañe te va a tocar, según tu accionar. Y a mí me encanta este pasaje porque cuando Jehová le da una promesa a Abraham, no necesariamente le pone condición, y es con Sara. Eso también es interesante tenerlo en cuenta. Pero cuando Jehová se la da, claramente tampoco le dice, es con otra que no sea Sara. Con lo cual, a Abraham le tocaba hacer lo que hasta el momento era lo normal, que era seguir fiel a su esposa. Amén. Pero Jehová es fiel y cumple su promesa. ¿Y qué pasa con esto? Hay gente que también cuestiona el tema del libre albedrío, porque ¿cómo tenemos libre albedrío si ya Jehová tiene escrito lo que va a pasar? Esto es un gran y maravilloso ejemplo, porque aunque Jehová tenga claro para ti con lo que te va a bendecir, no necesariamente tiene claro el cómo te va a bendecir, porque ese cómo tiene mucho que ver con las decisiones que tú tomes. Amén. Ejemplo de esto está en el mismo libro de Hebreos, cuando dice que Abraham por la fe fue reconocido delante de Dios, porque en la cabeza de Abraham, cuando él ofreció a su hijo Isaac, él pensaba que Jehová lo iba a resucitar de la muerte, según dice el libro de Hebreos. Y Jehová terminó sobrepasando su expectativa sin haber llegado a la necesidad de sacrificarlo. O sea, tú puedes imaginarte cómo Dios te va a bendecir, porque ya él te da una promesa y la promesa que fuera él la va a cumplir. Ahora bien, él no te ha dicho necesariamente cómo lo va a hacer. Por eso es importante serle fiel y creerle a él. Y ya le estoy dando algunos spoilers. Pero quiero ir punto a punto porque estamos hablando de una situación en la cual nosotros puede que nos encontremos. Entonces, Abraham se levantó muy de mañana, dice el verso 14, y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar y lo puso en su hombro. O sea, no le dio ni un animal de carga. Fue directamente sobre ella. Imagínese como que usted tuviera un empleo y lo liquidan. Le dan una liquidación. Algunos de los que ya hemos tenido la dicha de ser liquidado. Gracias a Dios no la he tenido, pero cuando la tenga, porque no estoy exento a eso, así sería. Mira, esta es tu liquidación y tú dirás, pero eso no me aguanta por un año. Bueno, ojalá que te aguante para 3 meses. Pa, le puso eso en el hombro y le dio a su muchacho, una mano adelante, la otra atrás. Cuando dice la palabra de Dios que que Agar caminó, dice, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Esa palabra a mí me llama muchísimo la atención, porque cuando tú caminas sin Jehová, eso es lo que te pasa. Tú caminas errante. ¿Qué significa errante? Que tú no estás acertando los pasos que das. Tú no estás necesariamente recorriendo el mejor camino para llegar al mejor destino. Eso es caminar errante. Eso es dar traspiés. Pero ella no podía hacer otra cosa que eso, y era tirar para adelante, porque no podía quedarse de donde la botaron, ni tampoco había una ciudad al lado donde tú cruzar el peaje y tú estabas en otro pueblo.
después de la ciudad, más bien, después del territorio de Abraham, lo que había era desierto. ¿Alguno de ustedes ha tenido la dicha de ir de aquí a Pedernales? Bien. Algo así, pero más grave era lo que se vivía antes, que entre ciudad y ciudad, no era como de aquí a San Cristóbal, que cruzaste el peaje y todo está maravilloso, tú te paras a beber agua y tú encuentras de todo en el camino. Yo pongo de ejemplo Pedernales porque en algún momento que yo iba para Pedernales con mi esposa, yo decía, ven acá, ¿será que estamos dando vueltas en círculo? Porque todos los terrenos se parecen. Tú dices, no puede ser que yo tenga 3 horas dando ruedas y todavía yo siga viendo algo que se parece a lo que yo recorrí hace 2 horas, o sea, es una locura. Guasábara. Y lo que te ayuda, o a mí en mi humanidad me ayudaba a sentir que yo no me había perdido, era que no había forma de yo devolverme porque la carretera estaba hecha. Ahora imagínate cuando no hay carretera hecha, que tú dices, bueno, ¿será que yo me mareé y me doblé y estoy dando la vuelta otra vez? Entonces, ¿y por qué lo pongo en ese escenario y se puede magnificar? Aunque no es lo mismo tú perderte a perderte en un desierto. Porque tú te puedes perder en la selva y por lo menos la sombra, el frescor y una fruta que tú te encuentres, tal vez por lo menos te ayuda a apaciguar ese temor y esa ansiedad de que si se me acaba la fuerza humana, me muero, porque ni me encuentra ni aparece nada. O me va a comer una culebra de esa. Otra cosa no hay en el desierto. Entonces, esa es la que tenía Agar, tirando para adelante con su fuerza humana. ¿Estamos en esto? Yo no sé si alguno de ustedes se ha sentido así, no tanto trasladándose de aquí a Pedernales, sino tal vez en una situación de salud, que tú dices, ¿cuándo yo voy a salir de esto? Porque yo sigo sintiendo hoy lo que yo sentía hace 3 meses. En una situación laboral o personal que tú dices, bueno, yo no veo la luz al final del túnel y no quiero tomar una decisión que vaya en contra de mis valores. Pero ya tu desierto se está haciendo cansoso y los recursos que te quedaban, tus ideas, tus expectativas, tu fe, tu esperanza, ya ha menguado inclusive. Esa es la que le pasaba a Agar. Y le faltó agua en el odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Ella echó al muchacho debajo de un arbusto. Cuando yo leí esto hace algunos años, que lo leí para mí, yo decía, yo me imaginaba un bebé debajo de un arbusto que solamente podía gritar. Y usted también lo pensó, ¿verdad? Escuchaba yo. Entonces, pero vamos a llegar allá. ¿Qué sucede? ¿Por qué ella hizo eso? Ella dijo eso para que, y se sentó frente, o sea, a cierta distancia, digamos, de un tiro de piedra. Imagínense que ella se sentó de aquí a Plaza Lama, imagínense que no hay edificio entre Plaza Lama y aquí, el muchacho lo dejó al frente de la iglesia y ella estaba en Plaza Lama. Lo podía ver, pero no era tan fácil llegar. Le tomaba por lo menos 7 minutos llegar donde estaba el muchacho. Porque ya lo que no quería, me imagino yo, ni siquiera escucharlo, pero como que su afecto de madre no quería tampoco dejarlo. ¿Y qué sucede? Ella se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y ella lo daba por muerto. Porque si no hay comida y no hay agua, y tú dirás, pero que le dé leche del seno. Adivinen qué edad tenía el muchacho. Inténtenlo. 14 años. 14 años tenía el muchacho. Entonces, hace rato que ese seno no tenía para darle. Y aún así, si ella no come, en algún momento hasta el seno se va a secar. El punto es que ella lo dio por muerto y me asemeja a la viuda aquella de Sarepta que dijo cuando se le presentó el profeta, bueno, vamos a hacer la última tortita y nos vamos a dejar morir. ¿Se acuerdan de eso? Eso es lo que pasa cuando tú no dependes de un gobierno, no dependes de una empresa, no dependes de un hermano, de una familia que te sostenga, sino del pan del día a día y tú no tienes ni una mata sembrada. Y ese escenario lo han vivido más de un ser humano en la vida. Ese escenario lo vive gente que anda buscando en la basura, encontrando qué comer, y gracias a Dios que algo encuentran que comer aunque tú no te lo comas. Pero hay escenarios mucho más graves que seguramente no es el tuyo que estás aquí sentado. Y por eso yo le doy gracias a Dios. Sin embargo, esta mujer que tengo un escenario donde le duele tanto ver a su hijo, toma una decisión ardua. Hay otras que han tomado decisiones de acelerar lo que ya entienden que es inminente para no aterrizarlo. Pero ¿qué sucede? Dice la palabra de Dios que el ángel de Jehová escuchó la voz de la mujer y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, verso 17, y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Jehová escuchó la voz del muchacho. Jehová puede escuchar tu voz en tu desesperación donde estás. Jehová puede estar contigo en tu angustia, porque Él tiene el poder para estar.
Jehová le da una ordenanza a la mujer y le dice, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. O sea, la promesa que Abraham tenía ella no la sabía. Jehová en ese momento se la da, pero ella claramente no era devota de Dios. Ella no sabía que había alguien que le podía abastecer. Ella no conocía ese Dios por el cual Abraham estaba dispuesto a dar su hijo. Claramente, el dar su hijo iba a ser más adelante porque todavía en ese momento Isaac era un bebé. Pero ese hombre que tiempo después iba a sacrificar a su hijo fue el mismo hombre que tenía encuentros con Dios donde Dios le decía, y haré de ti una nación pese a tu edad. Amén. Ese fue el mismo Dios que invitó a Abraham a dejar su parentela y dejar todo atrás para que ande por el desierto, y lo bendijo en el desierto. Agar no conocía ese Dios, aunque vivió bajo el techo de un hombre que le servía a Dios, que era Abraham. Para que estemos claros de que cuando nos rodeamos de gente verdaderamente de Dios, las bendiciones de Dios nos alcanzan, pero no necesariamente le conozcamos, sino nos proponemos buscarle y encontrarle. Por eso es que podemos ver gente que son bendecidos por Dios y con los que Dios está en determinado momento, pero no necesariamente ellos permanecen en Dios. No necesariamente son hombres de Dios, porque, y aquí dándole un spoiler del título de lo que implica que Dios esté contigo, ciertamente no implica nada de ti, porque Dios lo decide porque tiene propósitos, porque tiene promesas que a veces son de gente que están contigo y a veces son que te alcanzan a ti. Ejemplo de esto, Lot. Cuando Lot estuvo allí en Sodoma y Gomorra, Dios estuvo y le visitó, no por él mismo, sino por la intercesión de Abraham. Entonces, por eso el llamado aquí no es a confundirnos que si Dios está conmigo o no está contigo, porque Dios claramente puede que esté contigo, pero hay un más allá que Dios quiere de ti, más que Él esté contigo, porque el estar es temporal. Ven que en inglés el verbo to be, que significa lo mismo, dos cosas diferentes y se dice igual, ser o estar. Dios puede estar, pero tenemos que llegar a que permanezca y a que sea. Gloria a Dios. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Haciendo una analogía, un paralelismo en lo que vivió Abraham más adelante, cuando él subió con su hijo a sacrificarlo, luego apareció el siervo que él terminó ofrendando. Fue Jehová que lo puso ahí, fue Jehová quien permitió que él lo viera, o tal vez lo había visto, pero Abraham estaba enfocado en que era el hijo, porque fue el mandato que hasta el momento tenía. Luego Dios proveyó el sacrificio, como Dios mismo fue quien proveyó a Jesucristo, para que nadie piense que fue por sacrificio propio, ni por nada. Hoy día sí nosotros somos la ofrenda viva, pero porque Dios ya dio el primer paso y nos acercó a Él. Él fue quien nos reconcilió consigo mismo. Él mismo nos reconcilió con Él, dando el sacrificio, enseñándonos el camino. Agar claramente no conocía a Dios. Imaginémonos, como dirían por ahí en una serie de Disney, un what if, un qué pasaría si. ¿Qué pasaría si Agar tuviera una relación con Dios? Un escenario paralelo que pudo haber pasado hipotéticamente es que a Agar le hubiese sido anticipado que le iban a mandar al desierto. Porque ¿qué pasa? Dios, dice la palabra de Dios, que Él le revela las cosas a sus siervos. Antes de que lleguen las cosas, Dios te la anticipa. No necesariamente te libre de ella, es decir, no evite que pase, pero está contigo durante y te anticipa antes de que llegue. Eso hubiese sido un posible escenario de Agar, que es la invitación esta mañana para nosotros. Que procuremos más ser Abraham que ser Agar, porque podemos ser Agar cuando contamos con nuestras fuerzas, contamos de que podemos, pero Dios tiene cosas más retadoras, más desafiantes, porque Dios quiere que nos quedemos con el odre seco. Porque cuando nos quedamos con el odre seco es donde apelamos al poder supremo que es Dios. Mientras creemos que tenemos recursos, no miramos a Dios y si acaso lo mencionamos, pero ciertamente no es en Él que confiamos, sino en lo que tenemos encima. Porque la lógica nos dice que yo tengo que proveerme. Y ciertamente tienes que ser diligente y dar lo mejor de ti, pero el llamado aquí es a tener a Dios en cuenta, sin importar los recursos con lo que tú entiendas que cuentas. ¿Perdón? Hasta rimó, gloria a Dios. Si le ponen una pista y lo ponen en un bucle, se hizo. Gloria a Dios.
Escenario posible, Agar le anticipan que va al desierto o no le anticipa, cayó al desierto. Agar dice, no, si Dios me mandó al desierto, Dios me va a sostener. Y así como Dios le mostró el siervo a Abraham, Dios le pudo haber mostrado el pozo a ella, pero por la fe de ella. Pero no fue el caso. Dios le mostró el pozo a ella por el propósito que Dios tenía con el muchacho. Que por eso es que muchas veces nosotros somos bendecidos y su gracia nos alcanza, no por nosotros, porque somos merecedores de lo peor. Pero como Dios es soberano, amoroso y bueno, Él no se falla ni se contradice a sí mismo. Él le dijo a Abraham, con ese muchacho, tranquilo que yo tengo un propósito con él y Jehová lo iba a cumplir. Jehová lo iba a librar de su propia madre, lo iba a librar de su condición, lo iba a librar de la lógica y del sentido común. Porque él tenía un propósito y así pasa también cuando nosotros estamos en situaciones de salud que te dan un diagnóstico, que todo está en contra, que los análisis, que los estudios, que la medicina. Y luego pasa, no, excúsame que fue que no cruzamos de examen, te dimos un estudio que no era el tuyo. Dios hace lo físico para manifestar lo divino. Y luego el médico explica que fue una confusión, pero no, pudo ser tu diagnóstico real y Dios hizo todo para que cobrara sentido humano. Porque Dios es así. No, que fue que el pozo yo no lo vi. Bueno, el pozo estuvo ahí, pero Dios fue que te abrió los ojos. Dios fue que te dijo, no, que ese estudio estaba mal. Dios fue que te dijo, no es así, dale ese botón. Era un botón. Es como el análisis del barco que estaba pichado, que se estaba hundiendo. Buscaron un experto, un reguero de millones le pagaron para que le apretara un tornillo. ¿Y tanto cuarto por apretar ese tornillo? Bueno, yo soy que sabía cuál tornillo había que apretar. Hay que pagarme mi conocimiento. Cosa que nosotros en la humanidad vemos súper sencillo, hasta que Dios no te revela y te abre los ojos, es el botón con el cual tú te puedes hundir o salvarte. Y Dios es quien abre los ojos. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto a la tierra prometida, eso no estaba estipulado que durara ni siquiera un año. Si tú agarras el mapa y lo mides kilómetro a kilómetro, eso estaba para hacerlo, yo no te voy a decir en qué tiempo, no lo he hecho el ejercicio, yo lo que te puedo asegurar es que no estaba para que durara un año. Ese traslado lineal del punto A al punto B, ese kilometraje, el pueblo estaba acostumbrado a recorrer desiertos. Cuando digo el pueblo, no estoy hablando necesariamente de Israel en aquel entonces, sino hasta los tiempos de Jesús, que fueron más de 2500 años después, era su naturaleza caminar a pie y recorrer desiertos y largos kilómetros. ¿Cómo tú explicas que ellos duraron 40 años para llegar a un lugar que hoy día tú lo haces a pie en un año? Es porque simple y llanamente estaban perdidos, estaban como Agar, turbados, desorientados. A veces tú dices, no, que tengo mucha carga laboral, tengo mucho trabajo y tengo que darle duro y me organizo así, así, así. Y cuando tú comienzas a hacer eso que tú ordenaste, que tú en tu mente te lo imaginabas que era media hora, termina que encontraste un algo que tú no habías visto y tú duras un día entero en esa sola tarea. Yo estoy hablando por mí, yo no sé si esto le ha tocado a alguno. Y tú llegas a un punto que tú tienes una fatiga mental tan grande que tú dices, bueno, tengo que meterle más horas de trabajo. Y al final, yo no sé si tú has tenido el chance de poderlo hacer, descansa y al otro día te das cuenta que no, que por aquí era más cerca. Y lo resuelve en la media hora que tú te lo imaginabas, pero por no haber tenido a Dios en cuenta, te tuviste que recorrer esos 40 años en el desierto. Por eso aquí el llamado es a tener a Dios en cuenta en todo. Por eso aquí el llamado es que pese a la misericordia de Dios que está contigo, tú puedas lograr tú estar y permanecer en Él. Porque Él puede estar, te visité porque tengo un propósito y te amo, porque Él te ama. Ahora bien, Él quiere que tú lo reconozcas como Padre y permanezcas en Él, que es la dicha mayor, porque al principio tú dirás, bueno, ¿qué cosa más grande yo quiero que Dios esté conmigo? Bueno, que tú permanezcas en Él. Pudiera ser un peldaño, o más bien es el peldaño necesario al cual Dios aspira que tengamos. Dice el verso 21, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer en la tierra de Egipto. Es decir, Ismael, que llegó, que salió de su casa con 14 años, se entró en el desierto, creció en el desierto, se desarrolló en el desierto y vivió en el desierto. Y allá en el desierto Dios lo bendijo y lo prosperó y le dio la nación. De Ismael es que nacen los ismaelitas. Y de ahí es donde vienen todas las naciones que hoy día le hacen la contra Israel. Es decir, que esa nación hoy día repercute y hoy día la decisión de Abraham de ayudar a Dios tiene sus consecuencias. Pero Dios, que es soberano, bueno y perfecto, permite que todo acontezca. Y aún así su plan no se turbe, porque como dice su palabra, que el que permanece a Él, todas las cosas le obran para bien. La decisión de Abraham repercute hoy día en Israel, pero aún así como Israel es pueblo de Dios, todo obra para bien.
aunque tengan sus altibajos, porque el dolor y el sufrimiento es parte de la vida. Es parte de la vida y esto es importante tenerlo en cuenta porque no con la vara del sufrimiento y el dolor es que podemos medir si Dios está conmigo o no está conmigo. Si Dios me ama o no me ama y si yo estoy con Él o no estoy con Él, porque yo puedo estar con Él y aún así atravesar desiertos. Y ya vimos el escenario de Agar, que si yo hubiese estado con Dios y hubiese conocido a Dios, por lo menos una mínima parte de la que lo conocía Abraham, aún así su desierto no lo hubiese librado, pero sí por lo menos hubiese andado desde el principio con Jehová. Amén. ¿Qué me llama a mí la atención acá? Esto cuando dice que Agar andaba errante. Yo quiero hacer mucho énfasis en esto. Yo charlaba con una hermana, creo que hace 2 domingos, quizás un domingo. Ella me decía, mira, yo recuerdo en un momento, y cuando digo hermana, no quiero que se limite a esta iglesia necesariamente, porque ¿quiénes saben que tenemos diferentes hermanos en Cristo Jesús? Amén. Lo que pasa es que lo quiero cuidar de ponerle un nombre y una cara. Cosa que humanamente puede que pase. La cosa que me dice, mira, en algún momento cuando yo me desvío de los caminos de Dios, cosa que a mí personalmente me ha pasado, yo ando errante y cuando ando errante, yo cometo muchos traspieces, no me va bien en muchas cosas y aunque me va bien en muchas cosas, las consecuencias son mayores que el mismo beneficio de andar, que el mismo beneficio que me da el andar errante. Y le voy a poner un ejemplo súper trivial y esto lo va a conocer quizás más las personas que han ido al Bravo y al Jumbo, al Bravo de la Churchill con 27, de la Churchill. Cuando tú sales del Bravo por la Churchill y tú quisieras, por ejemplo, retornar al elevado del 9, no me gusta poner ejemplos que solamente atañe a cierto grupo porque entonces se queda fuera el que ni siquiera maneja. El punto es, y vamos a ponerlo más general, la ley de tránsito. Las leyes de tránsito te dicen no doble izquierda, no doble derecha. Y tú dices, pero dame un giro. No hay un amé. Y si yo no giro aquí, voy a tener que doblar 4 cuadras más para adelante. Vamos a ponerlo así. De alguna manera, si tú permaneces fiel al deber ser, Dios te muestra un camino en el cual tú no rompes la cosa. Es así. Entonces, la invitación es que por más tentación que tengamos de ayudar a Dios o hacer algo que rompa la cosa y que Dios no nos la tome en cuenta, debemos hacer un gran esfuerzo para realmente sí hacer las cosas que Dios le agrada, porque lo mal hecho trae su repercusión a corto o largo o mediano plazo. Lo peor y mínima cosa que te puede pasar es que alguien te vea que no te valora como una persona que hace esa cosa. Automáticamente tu credibilidad y tu imagen de persona ética e íntegra se afecta. Y eso es algo que quizás tú ni te enteras que pasó. Toda violación, toda transgresión de lo que Dios se tiene estipulado para ti, tiene una transgresión. Quiero hacer énfasis en otro punto aquí visto y es la comunión que Dios manda a tener entre las parejas. Vieron que Sara le planteó algo a Abraham que en su humanidad, pese a tener una relación con Dios, le parecía descabellado, le parecía algo, y por este celo amerita que mi hijo yo lo mande al desierto. Esto que ella le decía, quiero que lo saques, es algo que puede ser motivo de discusión para una pareja. ¿O no? Si Abraham no hubiese estado muy arraigado en su relación con Dios, y de ahí la importancia de que seamos fieles a Dios, porque si Dios es el centro de nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestras casas prosperan. Si Abraham no hubiese tenido la voz de Dios que le dice, sí, oye a Sara, Abraham hubiese hecho lo que él creía correcto. Porque en la humanidad es correcto que él no haga eso. Pero fue Dios quien le dijo sí a lo así. Entonces, un llamado a que todos profundicemos y nos arraiguemos en Dios para que nuestros matrimonios y relaciones fructifiquen, porque somos dos gente diferentes, criados diferentes y no todo lo vemos igual. Y no siempre nos sentimos en las mejores condiciones para tener ciertas discusiones. Entonces, para cuidar todo eso, Dios tiene que ser el centro, porque Dios quiere familias prósperas y unidas. Dios quiere bendecir la familia y quiere bendecir la pareja y que no haya desacuerdo. Cuando digo desacuerdo, no es que vamos a tener puntos de vista diferentes, pero sí que lleguemos a un acuerdo, por amor y con respeto. Y no con el amor de la emoción, sino con el amor de que yo te valoro como me valoro yo mismo. Y estoy contigo porque te valoré y fuiste alguien muy especial cuando me enamoré de ti. Que eso es algo que con el tiempo se suele olvidar. Yo no voy a decir que yo no sé por qué yo digo esto, porque Dios lo quiere, yo sé que Dios quiere que yo lo diga,
y hago uso de la dicha que Dios me da de estar aquí delante, responsablemente, gloria a Dios. Pasa que con el tiempo uno de los dos puede que le pase que se sienta mejor que el otro o más cansado con el otro, pero ¿qué pasa? Cuando tú comienzas a denigrar a tu pareja o a verla al menos, tú de alguna forma te estás viendo a ti mismo al menos, a ti misma al menos, porque o dos cosas, o tú permitiste que tu pareja haya llegado a ese punto de poco valor, tú la acompañaste hasta llegar a ese punto, o la acompañaste hasta llegar a ese punto, o tú lo elegiste mal, entonces tú eres responsable de tu mala elección o de llevarle a ese punto donde para ti no vale. Entonces hay una invitación y un desafío a que luchemos por eso desde el amor propio. Yo me amo tanto, yo me valoro tanto que yo tengo que hacer que esto tire para adelante. Gloria a Dios. Y de ahí la dicha que tuvo Abraham con Sara, que hasta el final y pese a sus desacuerdos y pese a no estar en el mismo nivel de fe con Dios, ambos llegaron hasta el final porque Abraham enterró a Sara. Sara fue una mujer que cuando Jehová le decía a Abraham, y te daré descendencia, Sara en una ocasión le escuchó y ella se rió de forma burlesca, como de quien dice, oye, a ti, ¿cómo dijo Jehová no va a dar hijo? ¿Perdón? Con todos estos años de vida, ¿y cómo yo voy a dar a amamantar? O sea, estamos hablando que claramente no estaban en el mismo nivel de fe, pero Abraham aún así la valoraba. Aún así Sara le agregaba valor a Abraham, porque fue Sara que le dijo algo que a Abraham le resultaba descabellado, pero sí estaba respaldado por Dios. Por ende, hay un llamado a valorar a la pareja que tienes, que Dios te regaló hoy. Amén. Entonces, vamos al siguiente punto porque ya nos hemos detenido en el título inicial de la palabra, que era lo que implica que Dios esté contigo versus lo que implica perseverar en Dios. Ese sería el segundo peldaño que sí tenemos que tocar esta mañana. Y aquí vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 11, verso del 18 al 23. Mientras lo buscamos, que es un poco extenso, pero rico y valioso, como lo hace Dios, su palabra. Deuteronomio 11, versos del 18 al 23. Yo le voy a citar y a narrar algunas cosas. Tenerle a Dios en cuenta, es decir, perseverar en Dios, permanecer en Dios, que su presencia no solo nos visite, sino que siempre nos acompañe, implica tenerle en cuenta y en todo momento para todo. No, en estas cosas yo sí le consulto, por estas cosas como yo la domino, yo no le consulto. En estas cosas yo sí le consulto, pero en este momento yo entiendo que no es necesario. No, tiene que ser en todo y en todo momento. Por todo y en todo momento, porque si no lo hacemos así, entonces somos como las personas que cuentan con sus recursos y esperan a quedarse en cero para buscar y depender de él. Y peor aún, puede que lleguemos a un estado de sequía tan grande que ni siquiera le tengamos en cuenta en el momento de nuestra sequía y tomemos una decisión drástica y tonta, como renunciar a todo, sin entrar en mayores detalles. Y como yo charlaba con alguien ayer, él me decía, sí, yo busco agradar a Dios, yo le temo a Dios, y ciertamente yo lo escuché y yo me sentí muy identificado con él, pero él me hablaba de un amigo que él tenía, que hace unos años él tuvo una depresión tan grande, con una novia, me dice, ni siquiera era su mujer, eran novios, eran jóvenes ellos dos. Jóvenes, digamos, no llegaban ni a los 20 quizás, 20 y piquito. La chica parece que lo dejó y él se tiró por el malecón. La cuestión es que detrás de él se tiró otro amigo. Ellos eran tres amigos, el otro se tiró como para ayudarlo. El cuerpo del primero apareció, desfigurado y todo, y el otro cuerpo nunca apareció. La cuestión es que él dice, mira, y esa tarde yo lo vi, yo lo saludé, y qué lo que, y no me dijo nada, estaba ido, y yo decía, ¿qué es lo que tiene esto? Y yo después de eso que viví, dice él, yo estoy como muy atento a la gente y a sus estados de emoción, eso como que cambia. Y algo que él mencionaba es que yo lo comparto mucho, y es que de ese tipo de decisiones y de locura nadie está exento, porque todos tenemos mentes que son susceptibles a situaciones, y es bueno y necesario depender de Dios. Sin importar el nivel en el que entendamos que nos encontramos. Dígase, que yo soy visitante, que yo tengo tal ministerio, que yo soy presidente de tal banco. Incluso pastores, líderes espirituales, que Dios guarde a los de nosotros, han entrado en estado de depresión terrible. Por lo cual es importante que sin importar el momento bueno, próspero que tú tengas hoy, siempre entiendas que de Dios depende por esa abundancia que te da. Y en la aflicción y en el desierto también Dios está contigo. Porque así como Ismael
fue concebido con un propósito de una promesa que Dios le dio a Abraham muchísimos años atrás, y sobre los lomos de Ismael había una promesa de una nación. Sobre ti, que Dios te permitió llegar a esta tierra, hay también un peso de gloria, que Dios tiene un propósito contigo en esta tierra. Por ende, sin importar lo vacío, lo poco que tú te sientas, es bueno que tú sepas que tú en esta tierra tienes un propósito para Dios. Un propósito que tú no eres quien le pone el tamaño y la medida, sino Dios, que te usa oportunamente según su plan perfecto y grande. Tú vales mucho. Dios tiene un propósito para ti grandísimo, grandísimo, grandísimo. Así que sin importar la situación en la que estés, persevera. Persevera, porque de tu sequía Dios hará una nación. Una nación que bendecirá tu entorno y te dará lo que tú necesitas. Hay una historia muy importante, muy impactante de Víctor Frank. Él fue uno de las víctimas de los judíos que fueron recluidos por el imperio nazi en su momento, de cuando Adolfo Hitler. No sé si ustedes saben acerca del Holocausto, que algunos lo mataron y ya, y otros lo recluyeron y se salvaron porque Rusia perdió la guerra, pero estaban destinados a morir. Esa gente que eran prósperos, tenían negocios, estaban casados con alemanes, es decir, no tenían ni remota idea de lo que se les venía cuando sea. Él fue uno de los que fueron recluidos, lo despojaron de su nacionalidad, lo despojaron de su identidad, de su mujer, de su familia, a él juntos con otros. ¿Qué él dice? A nosotros se nos daban ciertas fechas en las cuales nos iban a liberar. Cuando hablamos de ciertas fechas duró años, yo no sé cuántos años fueron, no fueron ni 2, ni 3, ni 4. Cuando llegaba esa fecha, decía él, todo lo que estábamos contando con esa fecha de que la guerra se iba a acabar, ya como habíamos durado muchos años, se lo estoy parafraseando y narrando más o menos así, de mis compañeros se morían algunos, de mera depresión o de un latigazo que ayer no lo mataba, hoy sí lo mataba. Ese es el impacto de la depresión. Cuando tú mismo te asignas caducidad a un proceso que Dios no tiene esa fecha, tú aceleras un algo o atentas contra un algo grande que Dios sí tiene para ti. El ejemplo de Agar. Agar decía, mi vida dura hasta que este odre tenga agua. Ese fue el escenario. A veces tú te dices, bueno, de aquí a cierto tiempo me van a promover en el trabajo. Si no me promueven, ya tú comienzas a decir, no, esto no es para mí, yo voy a tener que hacer algo para que me cancelen, me liquiden. Estoy poniendo ejemplos en diferentes escenarios que te puedan tocar. No, esta enfermedad que yo tengo, que ya me duele, yo sé que si tal medicina se aplica, yo lo tengo. Tú no sabes si tu fecha es hasta allá. Tú no sabes si tu fecha es hasta esos recursos, porque Dios tiene propósitos más grandes. Y ese es el llamado. ¿Qué dice Víctor Frank? Él tenía un propósito claro, que le decía, esto me tiene que servir para algo. Y él estaba entregado, y él estaba diciendo, si salir de aquí no depende de mí, yo voy a luchar por vivir aquí hasta que Dios me tenga. Ese haciéndole el cuento sumamente corto. Él logró salir cuando ya él dejó de contar los años, y hoy día su vida sirve para narrar esa historia y ayudar a muchas personas. Lo que te quiero decir es que tu vida es un testimonio hablado. Tu vida en Cristo es un testimonio para muchos otros que no conocen a Dios, y a través de tu testimonio impacta a gente que tú no te imaginas. Si Víctor Frank hubiese tirado la toalla, quizás esto no se estuviera hablando ahora. Ese pequeño gran detalle que por lo menos a mí me marcó. En mi desierto, que no es ni de salud, ni es de 4 paredes, ni de verja, en un desierto que yo digo, ¿hasta cuándo esto? Eso me ayuda mucho, porque me dice, mi vida tiene propósito y pesa. Y voy a hacer y a dar lo mejor de mí con lo que tengo y puedo hoy, para glorificar a Dios. Gloria a Dios. Entonces, si vemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 11, verso 18, dice, por tanto, pondréis, y este es el mandamiento al pueblo de Dios, a ti, iglesia, que escuchas este mensaje esta mañana, pondréis estas mis palabras en vuestros corazones y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Esto no está así tan literal. Hoy día conocemos, y aunque ellos lo hicieron así literal, se amarraban unas cosas aquí y se ponían la cajita en la frente. Esto es de que hoy, cuando tú obres con tus manos, lo hagas para glorificar a Dios. Esto que ellos lo hacían físicamente poniéndose la cajita, esto es que tú siempre en tu mente tengas la palabra de Dios, y cuando tú vayas a hablar, hables palabras que glorifique y alabe a Dios. Amén. Y las enseñarás, que esto sí debe ser hecho física y textualmente hoy, y las enseñarás a vuestros hijos, lo que tenemos el chance de hacerlo, y a los jóvenes que nos buscan y nos valoran. Esto lo estoy diciendo yo. Amén. Los que ya no tienen esa dicha
de instruir a los hijos con esto, sí, muchos de nosotros tendremos la dicha de tener jóvenes que nos miran y nos estiman y poder enseñarlas, instruir a ellos sobre la palabra de Dios. Hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y escríbelas en los postes de tu casa y de tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Es decir, el permanecer en Dios implica escudriñar su palabra, vivirla, narrarla, contarla, que nuestra vida hable de que nosotros creemos en este Dios que está declarado en la Biblia. Que la palabra de Dios nos enseña cómo es Dios y qué Él quiere para nosotros. Reconocerlo en todos nuestros caminos. Esto es para que Dios permanezca en nosotros. Ser conscientes de nuestra dependencia de Él. Pese a lo que tengamos, pese a los recursos que tengamos, es de Él que dependemos, no de lo que tenemos. Confiar en que Él no fallará, aunque las cosas no marchen como pensábamos que iban a marchar. Esto me hace pensar en lo que vivieron los 3 amigos de Daniel, cuando fueron desafiados delante del rey a postrarse delante de la estatua. Tienen un último chance porque él los quería salvar. Y para el rey, el hecho de ellos no doblegarse a la estatua era sinónimo de condenarse a la muerte, porque el rey era el único que conocía. Y dijeron, es que rey, no nos vamos a doblegar ante la estatua porque el Dios que le servimos nos puede librar. Pero aunque no nos libre, aún así no nos vamos a doblegar ante la estatua. Eso fue la parte que a mí más me marcó. Porque a veces decimos, sí, yo confío en que Dios no va a permitir que eso pase. Y si permite que pase, entonces ya tú no confías. Entonces, hay que confiar en Dios aunque permita que pase el escenario no deseado. Porque aún en ese momento Dios tiene propósito y está contigo. Aleluya. Gloria a Dios. Dice el libro de Proverbios, fíate de Jehová en todo tu corazón. O sea, no le des ningún chance a tu corazón de que albergue confianza en algo que no sea Dios. Y no te apoyes de tu propia prudencia, no, porque yo soy inteligente y ya yo calculé todo, eso va a salir bien así, no hay forma de que haya fisura. No confíes en eso. Más bien, dale gracias a Dios de que te dio la estrategia. Pero confía en que la estrategia te la dio Dios. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Vieron que les contaba acerca de que cuando tú no andas dependiendo de Dios, es fácil que en un camino lineal tú comiences a dar vuelta? Y obviamente cuando tú das vuelta así como una culebra, tú vas a durar más, porque lo que tú hacías dando 5 pasos, tienes que dar 3 para allá, 2 para acá, y es más lento el camino. Entonces, cuando tú pones a Dios en tu camino, que tú entiendes que está claro, Dios permite que esa claridad se mantenga. Y si hay algo que para ti estaba oculto, Él te lo revela, porque así es Él no sobra. Él no sobra, Él siempre añade bendición a su pueblo. Y a Él le encanta que se le tome en cuenta. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Esto que yo le decía, si tú ves que tengo el chance de hacer algo malo, pero nadie se va a dar cuenta, ni es tan grave, apártate del mal. Siempre hacer lo correcto, porque Dios bendice y prospera al que permanece en su justicia, al íntegro de corazón, como dice la palabra en el Salmo 84. Honra a Jehová con tus bienes y con tus primicias y todos tus frutos serán llenos de mosto. A Dios le agrada bendecirte porque Él quiere que tú seas distinto al otro, al que simplemente recibe beneficio por su fuerza y su confianza en sí mismo. Jehová quiere que cuando tú digas yo soy bendecido porque yo diezmo, a Jehová le agrada eso. Porque cuando tú dices Jehová me bendice, yo diezmo, yo ofrendo, tú le estás diciendo al mundo que Jehová realmente respalda su palabra, porque Jehová te manda eso. Ciertamente tú puedes ser próspero, literal, próspero entre las comillas de cómo la humanidad lo tiene descrito. Tú puedes tener carro, dinero, y que el dinero no sea un problema para ti. Ni diezmando ni ofrendando tú puedes tener todo eso, es una realidad. La conocemos los casos. Ahora bien, no de esa forma glorificamos a Dios, porque tú de alguna forma te estás saltando un mandamiento que es mucho más bendición y más se da a conocer el nombre de Dios cuando tú dices, me va bien en mi negocio y yo diezmo. ¿Y cómo así? ¿Y tú no crees que el pastor se lo roba? Porque obviamente te van a desafiar, el que no entiende. Bueno, ya de ahí sabrá el pastor lo que hace con eso. Yo sé que está escrito que yo tengo que hacerlo y que eso lo reciben gente en la tierra, porque yo no puedo agarrar el billete y quemarlo para que suba como olor fragante, el humo del billete. No tiene sentido, entonces tengo que dárselo a alguien físicamente. Y eso es una forma de glorificar a Dios, de bendecirlo y de tenerlo en cuenta en todo. Dice
su palabra, y ya vieron que ya vamos a cruzar a la parte del Nuevo Testamento que siempre me gusta incluirlo de forma muy intencional. Dijo Jesús a sus discípulos, y esto estamos hablando en el contexto de permanecer en Dios: el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Estamos hablando de nosotros permanecer en Él, no que Él venga y esté con nosotros, porque Él puede estar y luego no estar. ¿Vieron el drama de esta mañana que hicieron nuestros hermanos aquí? Yo estoy en la iglesia, le digo a mi hermana, güey, se me murió un tío porque tengo un coro allá afuera. Cuando yo me meto en esa discoteca, yo no sé si Dios está ahí conmigo. Yo por lo menos en esa escenario así yo no me sentiría seguro de que Él está conmigo. Alguien una vez me dijo que tú puedes hacer lo que tú quieras, pero tú sabes que el Espíritu Santo te va a esperar en la puerta en caso de. Tú entras y puede ser que Él te espere cuando tú salgas. Parece donde Él no se mete. Entonces, yo definitivamente yo no aseguro que Él no esté. Ahora, yo lo que no aseguro que Él sí esté. Y ya por ese gris yo prefiero no dar ese paso. Entonces, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Estamos hablando de un accionar y una búsqueda continua e intencional. Y esto lo sabemos, que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y la palabra tiene la palabra Espíritu con mayúscula, haciendo alusión al Espíritu Santo. Es decir, que Él puede estar contigo y tú no tener el Espíritu Santo, porque en ese momento tú eres una criatura de Dios. Y Dios cuida y ama a sus criaturas. Él cuida a los perros, cuida a las aves del cielo, las alimenta, lo dice la palabra, no lo digo yo. Mira las aves del campo que no hilan, no cosechan, Dios le da de comer, y los lirios del campo Dios lo pone bonito. Dios quiere a los vegetales, Dios quiere a las aves del cielo y Dios quiere a los humanos creados por Él. ¿Estamos claros? Y buenísimo. Ahora bien, Dios quiere que los humanos creados por Él sean hechos hijos de Él. Y el que sean hechos hijos de Él ya es una decisión del ser humano, con lo cual toma gran hermosura que Dios haya hecho eso que se llama libre albedrío. Él hace el camino, pero yo quiero que vengan a mí por amor. No porque yo le puse un sello en la frente, pum, ya tú eres mío. Dios, pero yo no quiero ser de ti, no, ya tú eres mío, te puse el sello, no. Tenemos que elegir que nos pongan ese sello, que es el Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Wow, eso se oyó retumbante. El que dice que permanece en Él, porque, no, espérate, yo permanezco en Él, debe andar como Él anduvo, es decir, Jesucristo. Y aquí yo, el que está aquí delante, digo, yo estoy intentando andar como Él anduvo. Hay veces que yo mismo me pregunto, yo estoy andando como Él anduvo, yo no la tengo tan clara, pero por lo menos soy consciente de que eso es un requisito y hago mi esfuerzo para hacerlo. Y eso es una gran dicha. Y confío en que Él me ve así, por la sangre de Jesucristo. Segunda de Juan, capítulo 1. Cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Jesucristo no tiene a Dios. Dios puede estar contigo, pero tú no tenerlo. El que persevere en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y sí tiene al Hijo. Gloria a Dios. Y ya por último, para finalizar, en el libro de Segunda de Corintios capítulo 5, haciendo alusión de cómo nos llegó esta gracia salvífica. ¿Cómo fue que nos llegó esa gracia? Porque pasamos de Abraham, que tenía una relación con el Padre, a que hoy nosotros tenemos un acceso como el que tuvo Abraham. ¿Y cómo es eso? Hay un ministerio que Dios nos dio, que es el ministerio de la reconciliación. Dice el verso 18, y todo esto proviene de Dios, que es la reconciliación, quien nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo. Cuando hablamos de que nos reconcilió, se refiere a la humanidad. No se refiere a Glenny, porque Glenny en los tiempos de Abraham no hizo nada. Ella no estaba aquí ni siquiera. Pero la humanidad como tal, de la cual hoy Glenny, yo, Juan Emanuel y tú formamos parte, Dios abrió el camino, hizo el camino a través de Jesucristo, nos reconcilió con Él. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos entregó a nosotros la palabra de reconciliación. Es decir, los pecados yo los tuve, los tengo, pero Dios no me los tiene en cuenta porque yo sigo apelando a la gracia de Jesucristo, a la reconciliación que Él me dio. Y en ese mismo capítulo habla acerca también de un ministerio que nos ha dado. Y ministerio, decíamos el viernes, quienes tuvimos el chance de venir, y les invito a que vengamos. Fuimos 9, importante eso, podemos ser muchos más, pudiéramos ser quizá la mitad de lo que estamos aquí hoy.
y esperando que la mitad que considera que viene seamos todos, es decir, que no vamos a hacer la mitad, vamos a hacer todo. Hago esto porque estadísticamente, bueno, si viene la mitad es mi hermano que va a venir. No, tú puedes tener la mitad que viene y nos vamos a sorprender que vamos a matar todos. Ahora bien, hay un ministerio, y ministerio significa servicio, llamado a servir, que es de procurar la reconciliación para el que no la tiene. Ya yo fui reconciliado, ahora mi trabajo es procurar que el otro también entre en ese grupo de los reconciliados. Eso está abierto a la humanidad y no todos hemos accedido a ella. No todos hemos pasado de Agar a Abraham. Hay algunos que todavía se encuentran en Agar y tenemos que llegar a nivel de Abraham de tener una relación con Dios. Dicho esto, tengo que decirle que hasta aquí terminó el mensaje. Tengo que decir, gloria a Dios. No sé qué hice que fuera gracioso. Sí quiero decirle que, gloria a Dios, le pueden dar un aplauso al Señor. Le pueden dar un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Sí, quiero y como de costumbre, invitar a que si alguno quiere dar el paso aquí delante, una música que nos conecta muchísimo con Dios y hacer un voto con Dios está abierto. No es un llamado a la conversión porque veo que todos estamos convertidos, gloria a Dios. Si alguno no lo tiene, puede levantar su mano, pero quizás alguno sí sienta reconciliarse. Reconciliarse como yo mismo, que en algún momento lo he sentido, y puede ser que te diga, bueno, yo estoy con Dios, pero entiendo que puedo estar más conectado con Él, porque no es un tema de lo que el otro piense, sino de cómo nosotros mismos nos vemos delante de Dios. Dios es quien conoce los corazones, y dice el salmista, escudriña, oh Dios, mi corazón, porque hay cosas en nuestros corazones que nosotros mismos no tenemos tan claras. Por eso el salmista en su sabiduría que Dios le daba decía, escudriña, oh Dios, mi corazón, y ve si hay en él camino de perversidad. Nuestro corazón es complicado, y decía el mismo salmista, ¿quién entenderá el corazón? ¿Quién lo conocerá sino solo Dios? Porque aún para nosotros es un misterio. Cuando somos turbados, cuando no encontramos el camino, la salida, o no nos reconocemos a nosotros mismos. Pero su Espíritu Santo, que sí Dios nos ha regalado, es el que intercede por nosotros ante el Padre con gemidos indecibles, significando que en tu idioma, en tu condición actual, quizá tú no encuentras las palabras correctas, pero Dios sí las pone, Dios las pone. Y esta es una mañana que Dios ha hecho para que ahí donde estás, con tus ojos cerrados, te conectes con el Padre. Y desde el domingo pasado yo le vengo diciendo que siento como una unción, una atmósfera de Padre. Decimos que Dios es nuestro Señor y lo es nuestro Salvador y lo es, pero también es nuestro Padre, porque nos mira como hijos amados. Y un Padre que ama a su Hijo, y un Padre que sabe amar como es el nuestro, porque los humanos podemos decir que amamos, pero no siempre sabemos manifestar ese amor. Pero el Padre que sí nos enseña el amor, porque Él mismo es el amor y nos ama bien, Él nos quiere bien, nos quiere sanos, nuestros corazones sanos, nos quiere arrepentidos y contrictos si es que no estamos a cuenta con Él. Entonces hay una invitación en esta hora para que aproveches este minuto para conectarte con el Padre y sentir su presencia, que te abraza y se siente feliz de que tú estás aquí esta mañana, sintiendo su presencia. Yo voy a hacer una oración y te invito a que hagas la tuya ahí donde estás. Padre Santo, Padre bueno, Padre eterno, yo te doy gracias por tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, porque tu palabra la acompañas de tu unción. Porque dice tu palabra misma que la letra en sí es vacía y mata, pero tu espíritu es el que vivifica. Y si esta palabra no estuviese respaldada por ti, poco efecto tuviera. Sin embargo, tu palabra misma está respaldada con la promesa de que no retorna vacía, con lo cual nos ha impactado, Señor. Y te doy gracias por lo que has hecho. Te doy gracias por lo que seguirás haciendo, Padre Santo, en tu iglesia. Dios mío, yo te oro por cada uno de los que estamos aquí, sin importar su situación mental, física, profesional, sea de prosperidad, sea de escasez, Dios mío.
Yo oro para que tú nos quebrantes y nos ayudes, nos enseñes a tenerte en cuenta en todo. A entender de que si estamos bien y prósperos es porque tú has sido bueno con nosotros y nos desafías a seguir profundizando en ti para mantenernos conectados contigo. Y si es de escasez y desesperación, Dios mío, tú seas, Padre, guardando en perfecta paz a quienes en ti perseveramos. Oro, Dios mío, por paz, por esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Oro, Dios mío, porque tú seas manifestándote así como en la vida de David cuando decía que andaba en el valle de sombra de muerte, pero porque confía en ti, no teme a ningún mal. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos ante ningún mal, porque tú estás con nosotros, Padre. Y qué mejor dicha de que tú estés con nosotros ahora que sabemos que podemos estar en ti. Ahora de que entendemos que no basta con que estés con nosotros. Aunque no hay mejor compañía que la tuya, tu deseo es que nosotros permanezcamos en ti. Que aprovechemos tu visitación para aferrarnos a ti y no soltarnos más. Para buscarte en todo momento y con todo y para todo, Padre Santo. Bendice, Dios mío, los matrimonios de esta congregación, Dios mío. Bendice a cada uno de mis hermanos para que de forma individual te podamos buscar y podamos, Dios mío, ser llenos de ti para nuestra familia, para nuestra pareja, Dios mío. Permite, Dios mío, que te tengamos en cuenta en todo, Padre Santo, en nuestros trabajos, en nuestros proyectos, en nuestros sueños y anhelos, Padre Santo. Y permite, Dios mío, que podamos gozarnos en ti, sin importar la circunstancia en la que estemos. Hallar la dicha de entender de que para este tiempo tú nos has llamado. Aleluya. Iglesia, vamos para despedirnos, dándole gracias a Dios como de costumbre. Padre Santo, Padre bueno.